ser corregidos. Yo necesito saber si alguno tiene idea de lo que es la corrección y la hermosura que es cuando nos corrigen. Porque si no nos corrigen, somos como el arbolito que lo dejamos criarse torcido y no lo enderezamos. Y después, cuando ya es grande, es imposible enderezar al arbolito. Amén. ¿Cuántos tenemos hijos? Muchos tenemos hijos. De los que estamos aquí, muchos tenemos hijos y debemos edificarlos, corregirlos. Debemos instruirlos. Instruye al niño en su palabra, que cuando fuere viejo no se apartará. Amén. Entonces, nosotros entendemos que la corrección es importante para la vida del ser humano. Si lo dejamos que se críe como él quiera, deformado, ¿qué pasaría con nuestros hijos? Tendríamos hijos desobedientes, hijos deshonestos, hijos desordenados. Pero cuando los corregimos desde chiquititos, bien corregidos, y les obligamos a estar dentro de la casa del Señor y les obligamos a que aprendan a leer las Escrituras, a que aprendan a repetir versículos, entonces son corregidos por el mismo Señor, porque la misma palabra corrige al ser humano. Pero vamos a hablar de los grandes, de la gente grande. ¿A cuántos les gustan ser corregidos? A ver, a los de 60. Feo es corregir a un hombre de 60 años. Tenerle que instruir, tenerle que enseñar, tenerlo que reformatear en estos tiempos. ¿Por qué? Porque tal vez fue mal edificado, mal formado, y entonces el Señor nos corrige ser permanentemente bien educados y enseñados en su palabra. ¿Para qué? Para que sirvamos a la sociedad, para que seamos luz delante de la sociedad, para que seamos luz delante de nuestros hijos, de nuestro hogar, de nuestra familia. Ellos digan, mira, el Señor vino a su vida y lo cambió. ¿Cuántos nacieron en cuna del Evangelio acá? A ver, los que han nacido en cuna de Evangelio. 1, miércoles, poquitos, che. Los demás todos hemos llegado después, todos mal ordenados y mal corregidos. Qué feo, ¿eh? Qué feo es. Yo me acuerdo cuando conocí al Señor a los 36 años. Vine a conocer a mi Señor. Y me molestaban muchas cosas que me dijeran y que me corrigieran, errores que tenía. ¿Se acuerda cuando andábamos sin camisa? Desordenados, mostrando el cuero. Y de pronto vino un pastor y dice, es la última vez que te quiero ver así. Tu templo es templo del Espíritu Santo y tienes que cuidarlo. Entonces, vemos todos los defectos y las grandes correcciones que han tenido que venir a nuestras vidas para poder haber pasado de haber sido gentiles a hijos de Dios. Porque Dios corrige a sus hijos en todo tiempo. No se crea que usted está aquí para no ser corregido, ¿no? Todos tenemos piojitos, como siempre yo les digo. Todos tenemos piojitos, que todavía hay que sacarlos. Tenemos burraditas, tenemos vagancias, tenemos muchas cosas dentro de nuestro ser que debemos sacarlas porque el Señor quiere limpiar nuestras vidas, ordenarlas para poder estar preparados para toda buena obra, para poder salir a la calle y ser la luz que necesita ser un cristiano y mostrar el Evangelio de Cristo Jesús. Ahora, yo todo desordenado, ¿qué le parece? Yo pastor, todo engrasado, una mancha acá, pantalón roto. ¿Qué testimonio estoy dando de Cristo Jesús? Entonces viene el camino de la verdad y nos encuentra y nos enfrenta. Y la palabra del Señor
nos invitan esta mañana a que leamos un poquito de las instrucciones de Dios sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos ser hombres de nuestro Señor Jesucristo. Pero primero tenemos que entender la obra de Cristo, porque si no entendemos la obra de Cristo, seguimos totalmente desordenados. Todo hombre que no entiende la obra de Cristo, que no conoce, no reconoce la obra de Cristo, no toma atención a la obra de Cristo para la salvación de nuestras vidas, para el perdón de nuestros pecados, no entiende y siempre anda desordenado, siempre anda cayendo en pecado porque no tiene temor de Dios. Cuando una persona no tiene temor de Dios, siempre es posiblemente que va a caer en pecado nuevamente. ¿Por qué? Por ignorancia, por falta de experiencia, por falta de ordenar su vida, tal vez por falta de alguien que se siente y lo edifique, lo corrija y le diga, no hagas nunca más esto, lo haga con amor, ¿cierto? Aunque cuando chiquititos nos corregían con un cinto, ¿se acuerdan? Con una zapatilla, una chancleta. Y aprendíamos. ¿Cuántos menosprecian la enseñanza de nuestros padres cuando nos castigaron para educarnos? Yo estoy muy contento de que todos los días 5 o 6 veces me pegaran. Era bravo. De 5 a 6 veces diarias, no era difícil que le errara, pero todos los días tenía que ser corregido, porque era bruto, duro de cabeza, duro de cerviz. Entonces el niño tenía que ser corregido, porque si no, hoy día sería un delincuente, hoy día sería una persona no apta para la sociedad, donde haría daño a mi prójimo todo el tiempo. Pero mi madre me desarmaba una chancleta en el lomo para que yo fuera corregido, porque era falto de entendimiento y hacía daño todos los tiempos. Entonces tuvo que venir mi madre en esos tiempos y corregirme. Gracias a Dios por mi madre. Porque hay madres que no corrigen en estos tiempos. Cuidado, ¿eh? Hay madres que son puro amor, pero el amor puede llevar a que su hijo, si no es corregido, llegue a la desobediencia o al no tener temor de Dios ni de sus padres jamás. Entonces eso hace a que nos desviemos a otros caminos, nos perdamos. ¿Y qué es preferible? ¿Que llore el niño ahora y no tú cuando el niño sea grande? Yo prefiero que llore el niño ahora, cuando lo tenga que corregir para educar, y no después llorar cuando esté en prisión. Entonces, la educación es muy importante, la cultura, la edificación en la palabra es muy importante, porque aquí hay corrección, sino que somos hijos bastardos. ¿Quiere que leamos un poquito la palabra del Señor en el libro de Hebreos? Gloria a Dios. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 4. O leamos desde el 3, para que entendamos primero lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dice así. Dijimos, Hebreos capítulo 12, versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no canse hasta desmayar, dice, no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exaltación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota
a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijos. Bien. Entonces decimos que la disciplina es buena para el hombre. El corregir es bueno para el hombre. Por eso les hablaba, ¿cómo está tu corazón? Cuando alguien te llama la atención y te dice, escúchame, estás haciendo algo indebido. Estás equivocado en tus caminos. ¿Te enojas? ¿Te irritas? ¿Te pones malhumorado? Porque te están corrigiendo. Si te están corrigiendo para bien es que el mismo Dios te está llamando la atención porque necesita que seas hijo y no un bastardo. Un bastardo, ¿por qué? Porque aquel que no le interesa la disciplina de Dios, no le interesa las cosas de Dios, no es hijo de Dios, es un bastardo. Entonces necesitamos ser disciplinados en todas las áreas, porque nuestro Dios es perfecto. En todas. No es que me cuesta andar bien en esta área. No, tienes que andar bien en todas las áreas. Si tienes defectos, tenés que corregirlos. ¿Por qué? Porque Dios te está hablando, Dios te está instruyendo, Dios está queriendo mejorar tus caminos para que seas un hombre o una mujer de bien. ¿Qué pasa cuando el papá te manda a limpiar el fondo y no lo haces? Pero te gusta sentarte en la mesa a comer y a disfrutar de todos los deleites de la mesa. Lo mismo pasa en la casa del Señor, cuando el Señor nos manda a hacer algo y no lo hacemos. ¿Y qué es lo que pasa con el tiempo? Nos gusta sentarnos y aprovechar de todas las bendiciones que tiene Dios para con nuestras vidas. Pero, ¿le diste tu obediencia a Dios? ¿Hiciste lo que Dios te mandó que hicieras? ¿Estás preparado en todos los tiempos, más en estos tiempos, donde el mal se multiplicará? Si estás preparado para enfrentar las adversidades que se van a venir con el tiempo. Y tendrás que ser un hijo obediente en toda situación, porque como el mal se multiplicó allá en el mundo, va a haber agresión contra tu vida, y estarás preparado para soportar la agresión, para soportar la disciplina que Dios va a poner en tu vida, para comportarte como un verdadero hijo de Dios, o estarás a las trompadas por allá afuera junto con todos los otros. Estarás corrigiéndote todos los días para decir, Señor, esto no te agrada, esto está mal. Algunos, yo no sé si no se miran hacia adentro o en su ser o en su exterior cómo debemos caminar, y caminan desordenadamente y se llaman o se dicen llamar hijos de Dios. Y están caminando desordenadamente y están dejando al mismo Dios, al mismo evangelio, muy mal. ¿Por qué? Porque caminan desordenadamente. ¿Por qué? Porque no han venido al conocimiento de la verdad, a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, para que Él corrija nuestras vidas. La palabra fue fundada para corregir a todo hombre y a toda mujer de todas sus debilidades, de toda su flaqueza, de toda disciplina que necesita tener el hombre. Para eso fue la palabra del Señor escrita en estos tiempos, para que podamos hacer su palabra. Si no podemos hacer su palabra, estamos siendo como el hijo bastardo, que no quiere hacer nada
por la casa, no quiere hacer nada por Dios, no quiere estar dentro de las reglas de la casa. Ahí pasa en los hogares también. Vos le decías a tu hijo, no salgas, te quiero aquí a las 11 de la noche de vuelta, y el niño te aparece a las 5 o 6 de la mañana borracho. ¿Qué es lo que es? Si es desobediente, ¿qué pasaría a ser? Un hijo bastardo. ¿Por qué? Porque es indisciplinado, no quiere hacer lo que Dios le indica y pierde automáticamente todas las bendiciones, toda la exaltación, todo lo que Dios había preparado para que fuera un hombre de bien delante de las naciones, lo tiene que cortar. O sea, nosotros retrasamos el propósito de Dios por nuestra ignorancia. Él quiere bendecirnos, Él quiere fortalecernos, Él quiere ministrar nuestras vidas, pero nosotros hacemos lo que queremos. No nos dejamos gobernar por Dios, ni por el hombre, ni por la mujer, ni por el gobierno. No le hacemos caso. Decimos, yo al único que respeto es a Dios. Si no se respeta a los hombres en la tierra, a los gobiernos, a tu matrimonio, a tus hijos, quiero decirte que no serás bendecido. Porque todo hombre que no está sujeto a autoridad, jamás podrá amar a Dios. Porque no sabe lo que es estar sujeto a autoridad. Y el reino de nuestro Señor Jesús y de nuestro Padre Celestial es un ejército. Y hay autoridades. Y todos tenemos que aprender a manejarnos sobre las autoridades que hay. Si nos salimos de las reglas de autoridades, ¿dónde vamos a parar? Al calabozo. Yo no sé cuántos hicieron el servicio militar. Yo lo hice. Si yo no me sujetaba a un cabo, a los mínimos, a un cabo, seguro que iba por indisciplinado, iba al calabozo. Y por ahí me tenían 3 días en oscuridad dentro de un calabozo. Por haber sido indisciplinado, por no saberme sujetar a las autoridades. Dios mismo nos manda a que nos sujetemos a toda autoridad. Esté equivocada o no esté equivocada, el Señor es el que juzgará. Ahora, el problema es que cuando venga a juzgar nuestras vidas y nosotros seamos indisciplinados, que no queramos andar en ninguna disciplina de Dios, queramos andar como nosotros queremos andar. Yo estoy en la ley de la libertad de Jesucristo, la gracia de Jesús, así dicen muchos, pero no se sujetan a nadie, andan desordenados completamente y no se sujetan a nadie, y al no sujetarse a nadie pierden la bendición de Dios. ¿Por qué? Si mi hijo, yo le digo hace tal cosa y es desobediente, ¿yo lo puedo bendecir? No. Por más que sea mi hijo, tengo que disciplinarlo y corregirlo. ¿Para qué? Para que él entienda que hay reglas que hay que cumplir. Dentro del reino de Dios pasa lo mismo. Hay reglas que hay que cumplir. Si yo no cumplo esas reglas, pierdo la bendición. Vamos a dar un poquito de lectura. En el 7, en el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios tratará como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes o participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente
Por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Escuche bien, de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Claro, a nadie le gusta que lo disciplinen. Por eso le decía, ¿te aguantarías, hermano Orlando, hermano Aníbal, hermano Huguito, que yo te rete? No nos gusta. Me retó el pastor. No vengo más a la iglesia. Me corrigió el pastor tal error que tengo. No me lo dijo con amor. Tal vez el pastor ese día andaba medio chiflado. Pero bueno, pero te tuvo que corregir un error. Pero ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a cambiar para entrar en la santidad, en la corrección de Dios, en la disciplina de Dios, para que puedas ser santo, para que puedas ser salvo? Gloria a Dios. Entonces necesitamos en estos tiempos ser disciplinados. Hemos venido al conocimiento de la verdad, pero no lo estamos ejerciendo porque no tenemos sabiduría y entendimiento de la verdad. Por eso siempre es importante, en estos tiempos, cada uno tendría que tener su Biblia. No, pero es que la tengo en el teléfono. No la leerás nunca en el teléfono. No, es más fácil ver Facebook en el teléfono. Es más fácil ver YouTube en el teléfono que leer la Biblia. Aparte, en lo mejor que estás leyendo la Biblia en el teléfono, Satanás se dedica o te manda un mensajito y ya sales de la Biblia para irte a ver quién te mandó, qué te dijo el mensajito. Entonces, ¿sirve, pastor, la Biblia en el teléfono? Sí, sirve hasta cierto modo, pero después deja de servir cuando no la usas como debes usarla. ¿Por qué? Porque en el teléfono muchas veces no tiene las concordancias, vos ahí vas leyendo la Biblia y vas encontrando donde nos envía a otro lugar de la Biblia, a donde nos abre un poquito la mente y de ahí te envía hacia otro lugar y te abre un poquito más la mente y te empieza a corregir tu vida, a disciplinar. Pero en el teléfono no tenemos esas cosas. Por eso el diablo también te va a poner la Biblia en el teléfono. Porque veo que muchos de los hermanos no andan con Biblia. No tienen la palabra de la verdad en sus manos. Es más, no quieren tener la Biblia porque andan negando al mismo Dios. ¿Cómo voy a andar con una Biblia en la mano? Negamos a nuestro Señor Jesucristo a veces porque nos da vergüenza andar con la Biblia debajo del brazo. Y eso es muy feo, es parte de la disciplina, que tú aprendas a andar con la Biblia debajo del brazo. Que no se aparte este libro, ni de noche ni de día, medita en él. ¿Cuánto lo hacemos? ¿Cuántos lo hacemos? Meditamos, nos sentamos a meditar, a aprender, a corregir. Y empezamos, muchos abren la Biblia, ¿viste? Y, mira, esto es para el hermano tanto. Da vuelta la hoja, lee un versículo. Esto es para la hermana tanto. Vuelve a... Nada para él. Nada para él. Lee y es todo para los hermanos. Este es para el pastor. No se sujeta a nada el varón. Quieren bendición, tendrán que aprender a tener su Biblia, a escudriñarla, a aprenderla, a mirarla, a observarla, a buscar las concordancias, irse hacia atrás, hacia adelante, conjugar los versículos. ¿Para qué? Para que entres en disciplina. Si no, no podrás entrar en disciplina.
Y dice la palabra del Señor en el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie le gusta que lo disciplinen, sino de tristeza. Y sí, porque viene la verdad y te confronta y te dice la verdad. Y claro, tienes dos opciones, o no hacerla o corregir tu vida para ser bendecido. Y si no, te quedarás ahí enojado como mula vieja y te perderás la bendición. Una disciplina es para bendecir. Si yo soy obediente, voy a tener bendición. Si yo no soy obediente, no voy a tener ninguna bendición. Pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El problema es que yo te llame la atención de tu error, o vos me llames la atención de mi error. Yo puedo tener errores, ¿sí? Claro que sí, que soy humano y podemos tener errores. Ahora, el problema es que yo, después de haber escuchado lo que me dijeron, que estaba caminando desordenadamente, que tenía tal error, yo no participe de la corrección, ni que haga yo un cambio, dice, pero después da fruto apacible de justicia. Mira lo que da cuando uno es obediente. Frutos apacibles de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Ejercitaste. Cuando te llamaron la atención, te pusiste en ejercicio y decís, ay, 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 me llamaron la atención y en esa atención yo tengo que ser obediente y encima practicar en esa educación que me han dado. ¿Para qué? Para que yo sea bendecido. Si yo te llamo la atención o llamo la atención a mis hijos que está estudiando y no quiere estudiar y le diga, escúchame, si no estudias, te vas a tener que ir a trabajar. Y no te escuchan, ¿viste? No te escuchan. Algunos son prudentes, inteligentes y agarran de vuelta el curso de poder estudiar, pero la mayoría, mayormente el hombre, no te hace caso, no quiere estudiar. Quiere vivir la vida loca, pero ¿qué pasa cuando cumple los 14, 15 años y lo sacas a trabajar y lo metes en el rayo del sol y empieza a transpirar? Después se acuerda que tenía que estudiar. Palabra del Señor, por eso es la importancia que te digo de todos los errores que traes al momento de ser bautizado, al momento de ser ese hombre que recibió a Cristo, que tuvo conciencia, recibió, pero hay muchas estructuras que hay que romperlas. No, porque mi papá lo hacía así. No, estaba equivocado también tu papá. Porque la palabra me dice que estaba equivocado tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelo. Porque la palabra me dice lo contrario a lo que se hace. Y si yo no voy por la palabra, no voy a obtener bendición. Pero ¿por qué Dios actúa de esa manera que nos quiere corregir? Y nos castiga cuando no queremos corregirnos. Primero empieza leve, te llama la atención, te habla el pastor, te habla 2 veces el pastor, te habla 3 veces el pastor. No querés escuchar, te haces el pícaro, la pícara. Dale, seguí la fiesta, que ya se te termina la soga. Y de pronto le baja la caña el papá celestial, le baja la caña. No es Dios de ira, sino que tiene que corregir a su hijo para que no se pierda. Y entonces le corta la soga, definitivamente, saca toda la verdad a la luz y se te terminó la carrera. O entrás o te perdés. Te corregís o sos bastardo. Elegí. Por más que te hayas bautizado, por más que hayas recibido a Cristo, por más que hayas aceptado a Cristo en tu corazón, por más que pases un par de horas orando, pero si no sos disciplinado, no le sirve al Señor. Si yo ando equivocado en mis caminos, la corriente va para allá
y yo vengo de allá para acá, ¿quiénes están equivocados? ¿Los que van para allá o que yo que vengo en contra? Cuidado, porque a veces no entendemos la palabra del Señor y la corriente va hacia allá, el Señor te dice, vamos para allá, y vos vienes en contra, creyendo a tu manera la estructura en la que te han formado tus papi, tu mami, tu creación, tu vida, todo lo que te aconteció, te pasó por encima y te acostumbraste a vivir desordenadamente. Y entonces también se corta la bendición. Si yo ando desordenado en mi vida, no voy a obtener bendiciones. No solo con Dios. Puedo tener desorden que no me gusta trabajar. No me gusta esforzar mi cuerpo. No me gusta estar bajo dominio de ningún hombre. Yo soy libre. Sí, pero el Señor te va a mandar a que seas esclavo para que aprendas a tener disciplina. Porque cuando tengas a cargo la gente, también tienes que estar educado para poder manejar la gente. Pero si no has estado bajo autoridad, nunca podrás tener autoridad sobre otros. Entonces mucha gente camina muy desordenada. Yo trabajo a la hora que yo quiero, yo soy libre porque soy libre en Cristo Jesús. Estás equivocado. Estás equivocado. La corriente va. En el día está la luz, en la noche están las tinieblas. Ah, no, pero yo ando por aquí porque a mí me gusta. Cuidado, cuidado por dónde caminas. Todo fue hecho bien, edificado para que nuestras vidas sean bendecidas. Pero si nosotros cambiamos el curso de nuestras vidas, cambiando la naturaleza de la palabra por nuestros errores, por nuestra edificación, o porque digo, no, yo soy así, yo soy libre en Cristo y hago lo que quiero. No, no. Vas a ser libre en Cristo Jesús siempre y cuando cumplas la palabra del Señor. Y no te salgas de la palabra. Hay libertad, por eso la ley de Cristo es libertad. Pero si yo me salgo de estas escrituras, de la palabra del Señor, ya no ando en libertad. Entonces, debo aprender a andar en disciplina. ¿Por qué? Porque si yo no ando en disciplina, no voy a recibir bendición. ¿Y qué me va a pasar? Soy un bastardo delante de Dios. ¿Por qué? Porque no soy hijo obediente. No soy hijo obediente. En el versículo 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea que venimos a Cristo Jesús todos enfermos, todos desordenados. No lo conocemos prácticamente como es Él porque nunca abrimos una Biblia. Yo cuando estaba en el mundo hasta los 36 años nunca conocí lo que era una Biblia. Había Biblias por todo lado tiradas y no las leía. Y no las leía. ¿Sabes cuándo vamos? Voy a contar lo que me pasó a mí con mi primer hijo. ¿Dónde busqué el nombre de mi hijo? En la Biblia. Para eso abrí la Biblia. Para buscar el nombre de mi primer hijo, Adán. El más desobediente. Ese nombre puse. Entonces, cuando no tenemos una instrucción de una Biblia, un conocimiento del sacrificio de Cristo, un entendimiento que nos guíe hacia la verdad, entonces estamos caminando equivocadamente hacia la oscuridad, hacia la mentira que el mundo te ofrece. Y crees que vas en la libertad. ¿En qué libertad estás? ¿En la libertad del mundo o en la libertad de la ley de Cristo? En la ley de Cristo, que es la libertad, no la ley de Moisés, sino la ley de Cristo. Hay una palabra desde el Nuevo Testamento hacia adelante en el cual nosotros nos tenemos que regir para caminar bien instruidos, para ser
hijo. No solo porque recibiste a Cristo ya eres hijo. No, tienes que caminar como hijo. No como yo quiero. Como hijo. No, yo soy salvo. Gloria a Dios. Tu fe te va a hacer salvo. Pero si empiezas a caminar en la obediencia y en la santidad. Porque si no caminas en la santidad y en la obediencia, te perderás. Porque dice, y haced sendas derechas para vuestros pies. Haced sendas derechas para vuestros pies. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos. La santidad. ¡Wow! La santidad. Vuelvo a repetirlo, la santidad. Sin la cual nadie verá al Señor. O sea que si yo estoy equivocando el camino, lo recibí, me bauticé, hice todos los deberes bien al principio, pero después ando medio flaquito en la santidad, no veré al Señor. ¡Wow! Eso es lo que me dice acá, en la palabra del Señor. Si yo ando flaquito en la santidad, no veré la gracia del Señor. No puedo peligrar la gracia, de estar fuera de la gracia, porque no estoy en la santidad, no estoy haciendo lo que me dice mi Señor. Entonces yo tengo que corregir mi vida para recibir las bendiciones y para andar en santidad. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Miren bien, en el versículo 15 dice, miren bien. ¿Te estás mirando al espejo con la palabra del Señor? Ese espejo, esto es el espejo del hombre, la palabra del Señor. Miren bien, no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz. ¿Qué pasa, che, con las raíces? ¿Brotan las raíces? Cuando cortamos un árbol de cuajo, allá, bien abajo, por ahí brota alguna raíz, ¿cierto? Y nace un nuevo arbolito. Y si este árbol grande estaba contaminado y lo cortamos para que no contamine más, y nace una raíz nueva, va a contaminar nuevamente. Entonces, si de pronto yo me angustio y nace una raíz que quedó por aquí adentro, un piojito de los que yo les digo, y vuelva a tomar vida esa raíz muerta, porque yo creía que ya en Cristo la había matado, había muerto todo el pecado, pero de pronto salió una raicita, vino a mi corazón, me hizo una concupiscencia, formó algo de tentación en mi corazón y mi mente lo empezó a ejecutar y yo caí en la desobediencia. Y me dice acá que sin la santidad nadie verá a Dios. Y yo, conociendo a Dios, venía santo, venía mejorando mi camino, venía saliendo de todos mis errores, pero nació una raíz de, total, el Señor me va a perdonar. Así dicen muchos. Total, el Señor me perdona. Yo voy, me arrepiento y el Señor me perdona. Me arrodillo un ratito, ya está solucionado el problema. El Señor conoce tu corazón. El Señor conoce tu mente. El Señor conoce tu raicita de amargura que está brotando y te está llamando con anterioridad. Pero claro, no leo la palabra. Me invitaba el Señor a hablar, a mostrarme el mensaje, a mostrarme el camino, pero yo no. Y el Espíritu Santo te dice, vení, lee la Biblia, vení, tengo una reflexión para tu vida.
Después, Señor Jesucristo. Después, ya voy para eso. Vení, vamos a orar, pongámonos a cuenta. Después. Después te olvidas, después te vas con tus amigos, después te vas para otro lado y te olvidaste que el Señor te invitó a que habláramos un poquitito de todos nuestros errores. El Señor no te va a hablar, ay, qué bonito, muy chiquitito, mi amor. No, el Señor no viene así. El Señor viene a decirte, escúchame, pibito, ¿qué te pasa? ¿No te estás dando cuenta que te estás equivocando? ¿Que te estás yendo de los caminos del Señor? ¿Que estás errando? ¿Que estás peligrando la bendición? Así viene el Espíritu Santo, para traernos al arrepentimiento de nuestros errores. ¿Para qué? Para que seamos hijos, obedientes. Pero cuando nos habla un poquito mal el Señor, no queremos corregirlo, ni queremos escuchar. Bien, el Señor te invitó en la casa a que abrieras la Biblia, no la abriste. Te invitó el Espíritu Santo a orar, no fuiste a orar. Te invitó el Espíritu Santo a venir a la iglesia, viniste a la iglesia, pero no escuchaste la palabra, no la grabaste, no te interesa. ¿Cuánta desobediencia hay? Te habla. ¿Cuántas veces quiere que te hable? Por el mismo error. Lo más lindo que sabemos hacer, el bien y el mal. Porque ya está puesto, impreso, cuando recibimos el Espíritu Santo, Él nos guía a toda verdad. Entonces cuando estamos haciéndonos los galanes y estamos por pecar, o los pícaros, o estamos por robar algo, o estamos por hacer algo, el Espíritu Santo nos advierte de antemano, pero no escuchamos. Nos deslizamos a lo que nosotros queremos, esa raíz brotó de vuelta, pecamos. Y creemos que vamos a venir después fácilmente al arrepentimiento. Sí. Te va a recibir el Señor en tu arrepentimiento, pero cuando haya visto tu cambio verdadero, ahí se abren nuevamente las puertas de los cielos. No es tan fácil después de haber pecado. A ver, voy a mostrarte un ejemplo. Un varón, una mujer, casados los dos, el varoncito se va, peca por allá lejos con una mujer, se entera la mujer. ¿Qué arreglo hay? Ah, sí, te perdono, no hay problema, dale, vamos, sigamos, no tengas problema. No es así. No es tan fácil arreglar ese problema. Con Dios es igual, o peor. Porque estás fornicando con el amor de Dios. Te está dando la vida, te está dando la bendición, te está dando todo lo que tiene a mano para que vos seas bendecido y vos, ¡pum!, al pecado, a la desobediencia. Entonces, caes de la gracia. ¿Lo leemos de vuelta? Y a veces caemos porque no queremos venir de vuelta al encuentro, porque te voy a explicar qué nos pasa. Cuando caemos en pecados graves, después no queremos venir nunca más a la presencia del Señor. Porque aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. ¿Y cuál es el problema? Que nos sentimos tan sucios que no podemos venir a la presencia del Señor. Creemos que no nos va a perdonar el Señor. El Señor nos va a perdonar, pero si no lo volvemos a hacer nunca más. Pero nunca más. Ni que se te pase por la cabeza lo que hiciste. Porque cuando te pase por la cabeza y Dios vea en tu pensamiento que estás pensando en el pecado que cometiste
en aquel que dijiste que te arrepientes y lo vuelves a cometer o lo estás masticando nuevamente en tu mente, desde ya el Señor va a empezar a corregirte para que no vuelvas a caer. Pero el hombre vuelve muchas veces como el perro al vómito y vuelve a caer en el pecado. Pero Dios te ama en este día. Dios te ama mucho y por eso te habla tal vez de esta manera. Perdón si a alguno estoy ofendiendo, pero quiero que entiendan que Dios ha dado a su Hijo en la cruz para la salvación de nuestros pecados. Y nosotros no podemos andar pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, mirá lo que dice, os estorbe, y por ella encima, y por ella encima, por ella lo que hiciste, muchos sean contaminados. Qué feo, ¿eh? Arrastrar a un montón de gente por una desobediencia nuestra. Por ahí nosotros como cabezas de familia, por ser desobedientes, le hacemos perder la bendición a toda nuestra familia. Por ser desobedientes, arrastramos a todas nuestras familias a perder la bendición de Dios, que estaba y la tiene, pero nosotros somos desobedientes. El Señor te ama. El Señor quiere corregirte, quiere que seas su hijo, pero no desobediente. Si alguno de ustedes, yo tengo uno que es muy desobediente, de los 11 hijos que tengo, uno es muy desobediente. Ahora se está componiendo, pero siempre le decía es rojo, no, él te decía que era blanco. Hace tal cosa, él lo hacía de otra manera. Mirá, te vas a caer, se caía. No había manera de que entendiera que vos lo querías aconsejar bien, para que él no sufra. No hagas ese negocio, él lo hacía. No te vayas a tal, él se iba. Siempre, porque si Dios habla de esta manera en la Biblia, es porque hay hijos desobedientes. Porque si fuéramos todos hijos perfectos, no necesitaría estar esta palabra acá en la Biblia. Yo no sé si me entiendes, si por qué le estoy hablando hoy día, es porque debe haber algún par de desobedientes entre medio de la congregación. O hasta el pastor. Puede pasar que hasta el pastor esté en desobediencia. Y la palabra sea más para el que la está dando que para el pueblo de Dios. Pasa así muchas veces. Pero es para corregir, para redarguir, para salvarnos, para animarnos a cambiar y recibir las bendiciones que Dios tiene. ¿Te gusta andar en la pobreza? No. ¿Y por qué eres desobediente? ¿Te gusta andar en la amargura? No. ¿Y por qué eres desobediente? Y capaz que tenemos una desobediencia que ni nosotros mismos sabemos que la tenemos. Por la estructura, por la edificación que hemos tenido o de nuestros padres o nuestra. Y creemos que estamos caminando bien delante de Dios. Sí, tal vez no pecamos, pero somos desobedientes en algún renglón. Y por eso no viene la bendición. Algún lugar está nuestro embrollo, en nuestro corazón, o en nuestra mente, o en nuestro cuerpo. En algún lugar está esa falta de disciplina en la cual están cerrados los cielos. En algún lugar está. Porque si Él nos prometió tantas promesas y no vienen a nuestras vidas, porque algo está un poquito mal. No mires solamente la economía, cuidado.
No mires solamente la economía. Empieza a observar todo lo que está alrededor de nosotros. Y a veces por nuestra desobediencia en algún renglón que hayamos desconocido en la Biblia, por ahí nos esté haciendo daño y Él no nos pueda bendecir porque no tiene legalidad para bendecirlos. La Biblia tiene una legalidad. Si vos no caminas sobre esta legalidad, no puede bendecirte. Si vos te sales de la legalidad de la Escritura, estás expuesto a las manos de Satanás, para que él te zarandee y te dé palos. Y ahí, o entiendes, o te vas más abajo. ¿Te enojas? Por eso te pregunté, ¿te enojas cuando te corrigen? ¿O examinas si lo que te están diciendo es verdad? Bueno, empecemos. Empecemos a examinarnos. La palabra nos confrontó, la palabra nos advirtió, la palabra quiere darnos una disciplina y un cambio para nuestras vidas. ¿No te gustó la manera con que lo dijo el pastor? Está bien, puede ser que el pastor esté equivocado como está direccionando la palabra con un tono de voz muy arrogante y te molesta dentro del corazón como te está hablando el pastor. Bueno, sacá. Pero venite a la palabra y mirá si lo que yo te dije está bien dentro de tu vida o está mal. Y entonces dirás, pucha, primero tengo que arrepentirme y pedir perdón a mucha gente que he hecho daño por las tonterías que hago. A veces no son pecados, a veces son tonterías, a veces maneras de hablar que hacen doler el corazón a otras personas. Tenemos maneras de hablar que hieren el corazón y nosotros no nos damos cuenta. A mí me pasaba, era una persona que hablaba fuerte y dañaba el corazón de las personas. Y a Dios no le gustaba. Yo no era quien para corregir ni hablar de esa manera, pero tuve que cambiar, porque también tenía los cielos cerraditos. Entonces, nuestra manera de hablar, nuestra manera de corregir, nuestra manera de vernos delante del espejo de la palabra es la que nos va a bendecir. Si yo camino en santidad, si yo camino en desobediencia, si voy a perder la gracia, muchos pastores predican que la salvación no se pierde mientras esté la gracia. Esperemos que en la hora del juicio todos nuestros errores, nuestras equivocaciones no nos lleven al infierno. Porque muchas cosas feas hemos hecho y a veces no nos hemos arrepentido de todas. Es más, no queremos cambiar. Todavía nos está costando cambiar lo que Dios nos dice que cambiemos. Entonces es una mañana preciosa para reflexionar y decir, Señor, ¿en qué estoy fallando? Si no estoy pecando, he recibido a Cristo en mi... Claro, pero tenés una desobediencia. Te digo levántate y no te quieres levantar. Te digo acostate y no te querés acostar. Te digo anda a trabajar y no querés trabajar. ¿Cómo es el dicho ese que dice aquí en la Biblia? El que no trabaja no come. El que no trabaja no come. O sea, que si no trabajo ya estoy en desobediencia con Dios. Entonces tenemos un montón de requisitos en la Biblia que nos bendicen nuestras vidas. Y vemos que a muchos no les gusta trabajar. Es más, le tienen miedo al sol, miedo al calor, miedo a transpirar. Cuando es algo tan lindo y tan normal. Salir, transpirar, hace bien a la salud el transpirar. El trabajar, estar expuesto un rato al sol, cubriéndose.
Mi hermano, debemos aprender a mirar la palabra del Señor en estos tiempos. Hay muchas cosas que no nos gustan, pero al ser hijo de Dios las vamos a tener que cumplir. Si querés ser hijo de Dios y no un bastardo. Un bastardo es aquel que no recibe nada, aquel que no tiene ni padre ni madre, no tiene herencia, no tiene bendición, no hay quien le aconseje. Ese es un bastardo. O que vive de su propio consejo y no escucha la voz de Dios, no escucha la corrección. Por eso te decía esta mañana, ¿cómo estás para escuchar cuando te corrigen? ¿Te enojas? ¿O lo disfrutas cuando hay sabiduría y el sabio te corrige y entonces eres bendecido? Ponte de pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Amado Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, hoy agradecemos. Agradecemos tu palabra, la eficacia de tu palabra que corrige nuestro caminar, nuestros errores, nos formas, nos llenas de tu presencia porque a veces al caminar equivocadamente tu presencia no puede llegar a nuestras vidas. Pero cuando nos humillamos y en esa humillación nos arrepentimos y en ese arrepentimiento pedimos perdón y en ese perdón decimos nunca más lo volveré a hacer. Entonces viene la presencia de Dios con su gloria manifestada con sus santos ángeles y así tú nos provees todo lo que necesitamos. Padre, perdona nuestras insuficiencias, nuestros errores, corrígenos para que el día venidero tu presencia nos acompañe, para que el día de mañana tu bendición nos alcance, para que el día de mañana tu paz nos dé la victoria. Gracias, papá. Gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria.